Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Greverín, el canal donde el merequetengue se vuelve religión. El día de hoy les traemos 25 datos espeluznantes de María Félix. Y sí, te quiero advertir que este video trae datos muy perturbadores. Si eres una persona sensible y no te gusta el chisme, este canal no es para ti. Pero si te encanta el meneíto del chisme bien contado y sabrosón, entonces no pierdas más tu tiempo y suscríbete a este delicioso canal que te trae lo mejor del espectáculo. Y ya, sin ponerle tanta crema a mis tacos, vámonos de una vez a lo que te truje, chencha. Y el primer dato perturbador, delirante y espeluznante de María Félix es el día que supuestamente asesinó a una mujer. Sí, señores, aunque no lo crean, María Félix estuvo siendo investigada por la Procuraduría General de la República por el asesinato de su secretaria, quien se llamaba Rebeca Uribe y que, además de ser su secretaria, había sido actriz de teatro y también había escrito un libro de poesía. Pero según dicen las malas lenguas, además de ser su asistente, era su amante. Sí, señora, lo que oye. Así decía la mala lengua, que María Félix y esta, su disque asistente, andaban de tortilleras. Pero espérame tantito, aquí no acaba el chisme, porque de acuerdo con versiones de periódicos de la época, el cuerpo de Rebeca fue encontrado en un motel que se llamaba Tony Court, el cual estaba ubicado en una finca de Paseo de la Reforma número 27. Algunos testigos del crimen afirmaban que a la secretaria de María la encontraron como Dios la trajo al mundo, así meritito, encuerada y con varias fotografías de ¿quién creen? Pues nada más y nada menos que de la doña. Sí, así como lo oyen, tenía entre sus manos fotografías de María Félix. Además, los testigos informaron que vieron salir de la habitación a una mujer alta que usaba un abrigo de pieles y tenía una espesa cabellera negra, descripción que apuntaba obviamente a la mismísima María Félix. Pero ella dijo que no era ella, que se encontraba fuera de la ciudad y que desconocía que Rebeca era lesbiana, dijo la doña. Sí, chuchis, cómo no. Así que la policía simplemente no le interesó y dejó de investigar, y debido a la falta de pruebas, la doña fue liberada y después viajó a España a hacer una película. Pero la prensa dijo que ese proyecto era únicamente un pretexto para irse de México y deslindarse del escándalo. Según dijeron los reporteros de la época, la empleada murió de una sobredosis, pero algunos afirman que sí, que María Félix tuvo que ver en el asunto. Aquí me veo obligado a preguntarles, ¿qué opinan ustedes? ¿Será o no será que a la doña de verdad le gustaban las mujeres? Y también, ¿creen ustedes que ella haya tenido que ver con este crimen? Sean peras o manzanas, el asunto es que, como quien dice, la doña salió tiznada de este asunto. Pero a ver, mi gente, ¿ustedes creen que la doña se hubiera ensuciado las manos o nomás la trataron de embarrar? ¿O esto fue puro mitote de vecina asomada detrás de la cortina? Déjenme saber porque este chisme está para chuparse los dedos. Y si este dato les pareció aterrador, espérense que les cuente nuestro siguiente dato. Nuestro segundo dato perturbador y carnívoro. Sí, señores, como lo oyen, es que la doña, nuestra querida María Bonita, confesó haber comido carne humana. Pero no crean que así como Lucía Méndez, que comía carne humana del tigre. No, esta sí literalmente se comía la carne. Y es que detrás de esa personalidad inigualable y esa belleza se escondía una mujer excéntrica que salía con cada jalada que ni para qué te cuento. ¿Y qué creen? Que ese día que dicen que comió carne estaba junto a su hijo Enrique, y fue en Marruecos. Bueno, todos sabemos que Enrique se la comía, eso que ni qué, pero la doña le dijo esto así como si nada, bien quitadita de la pena, como si fuera lo más normal. Pero la doña, a pesar de que el periodista se espantó, confirmó y le dijo: «Yo comí carne humana, y Quique también. Comimos carne humana en un lugar de Marruecos español, en una ciudad que se llama Chagüén, en la Ciudad Santa», reveló la actriz. La doña dijo no saber lo que comía hasta que después notó que la carne estaba rara, y fue entonces cuando le dijeron que se trataba de carne humana. Y según dijo, estaba filmando la película Corona Negra, y que la invitó uno de esos moros notables, y a ese tipo le encantaba comer carne humana, pero que ella no sabía. ¡Ja, caray! Ya está igual que mi tía Chuchis, pero mi tía se come únicamente la del carnicero. Vaya dato tan pero tan perturbador. Lo peor de esto es que la doña dijo que hasta le había gustado, que tenía un sabor dulzón y dijo: «Antropófaga, yo sí, pero no voluntariamente». Miren, la doña no era como la Thalía, que se la come por puro gusto y voluntad propia. Y ahora sí, mi gente, díganme, ¿ustedes qué hubieran hecho si están ahí comiéndose su taquito bien sabroso y de repente les dicen que era gente? ¿Le siguen dando la mordida o escupen hasta el alma? ¿Creen que la doña de plano no sabía o andaba haciéndose la que la Virgen le hablaba? Porque aquí la cosa está más rara que caldo de muñeco. Aquí les pregunto yo, ¿creen que María Félix sí de verdad había comido esta carne o lo decía por puro show como para que creyéramos que ella era una mujer excéntrica?
¿O sí creen que haya sido capaz de hacer eso? Díganme, porque esto ya parece menú de terror de la semana. Pero bueno, continuando con nuestros datos espeluznantes de María Félix, pasamos ahora a nuestro dato número 3. Y en este dato viene algo verdaderamente perturbador, y es que afigúrense que María Félix rechazaba a su único hijo, Enrique Álvarez Félix. ¿Por qué? Pues porque era homosexual. Sí, señora, así como lo oye, la doña, que también dicen por ahí que le gustaban las mujeres, no aceptaba que su hijo fuera gay. Así que era muy criticada, sobre todo porque dicen que le gustaba hacer, pero no quisiera que le hicieran, y que por eso lo rechazó mucho tiempo. E incluso lo mandó a estudiar a internados militares fuera del país para que así Enrique Álvarez Félix se hiciera machín. Pero también muchos dicen que esto resultó contraproducente, porque cuando lo mandó a esos colegios militares, que ahí le dieron hasta para llevar, y pues que lejos de componerse, pues que le encantó más la cosa. Un día dicen que la doña regresaba de trabajar junto a su esposo de aquel entonces, Agustín Lara, y encontró a Enrique Álvarez Félix bien maquillado, usando uno de sus vestidos favoritos y unos tacones. Y según cuenta en el libro Acuérdate María, que se lo puso como camote y que fue Agustín Lara quien se metió a defenderlo y se lo quitó de las manos. Esto ocurrió cuando Enrique Álvarez Félix tendría alrededor de 12 años. Y entonces fue que María Félix decidió mandarlo a internados porque temía que la sociedad de aquel entonces lo fuera a juzgar de una manera muy dura, y trató siempre de mantenerlo alejado de los medios. De hecho, nunca quiso que Enrique Álvarez Félix se volviera actor. Fue hasta que Ernesto Alonso le dio la oportunidad en una película, pero María quería que Enrique Álvarez fuera un diplomático y que viviera alejado de México. Pero a él le encantaba la actuación. Así que primero le entregó un título universitario y después le dijo: «Aquí está tu título, pero yo quiero ser actor». Y la actriz le dijo: «Te van a comparar conmigo, no la vas a pasar bien». Pero aún así Enrique dijo: «No me importa, yo quiero seguir mi carrera». Y bueno, por mucho tiempo Enrique trató de ocultar su condición de homosexual. Incluso llegó a proponerle matrimonio a famosas como Ofelia Medina, quien se negó a casarse con él porque sabía que a Enrique pues se le caía la mano. Y también Yulisa, la hija de Rita Macedo, dijo que Enrique era su confidente. Mucha gente los había relacionado sentimentalmente, pero dijo Yulisa que no, que Enrique y ella únicamente eran amiguis, eran hermanas y que se platicaban sobre los hombres que les gustaban, todos pensando que eran novios y ellos jugando a las Barbies. No, pues ni modo. Qué vueltas da la vida. ¿Se acuerdan de que hicieron juntos la película Los Caifanes? Sí, ¿verdad? Ahí todos creyendo que había romance en el set y ellos, en realidad, estaban viendo quién traía mejor maquillaje. No me vengan. Además, aquí entre nos, Enrique era muy guapo para Yulisa. Acuérdense que ella se casó con Benny Ibarra, que de guapo no tiene nada. Pero aquí entre nos, según dijo Alma Muriel, que fue amante de Benny Ibarra, que el compa se cargaba una buena herramienta, así como la de Agustín Lara. Y yo dije, con razón Yulisa le puso a su obra de teatro Vaselina. ¿A poco no, amigos? Ya todo hace sentido. Uno aquí pensando que el romance era por amor profundo, y no. Resulta que era por cualidades técnicas del muchacho. Ya saben, la trama oculta, la narrativa secreta, la historia detrás de la historia. Y también lo dijo Lucía Méndez, que Enrique Álvarez Félix era muy guapo y que, si él no hubiera sido gay, ella hasta se hubiera embarazado de él. Pero desafortunadamente a Enrique no le gustaban las mujeres. Al que sí le gustaban era al tigre, y el tigre le dijo a Lucía Méndez: «Éngase pa' acá». ¿Y se acuerdan de que surgió el rumor de que Enrique, en los años 90, había contraído SIDA y que esa fue la causa de su fallecimiento, aunque médicamente la causa de muerte fue un paro cardíaco fulminante? Pero muchos han dicho que esa es la causa por la que mueren muchos de los que contraen esta triste enfermedad, ya que el SIDA afecta tu sistema inmune. Pero de que era un actorazo, era un actorazo. Aunque, según decía él mismo, muy incomprendido por la doña. Por supuesto que, entre los datos escandalosos de Enrique, está que se rumora que tuvo una relación sentimental con Ernesto Alonso, quien fue uno de los amigos más cercanos de su madre, y también uno de los productores más importantes de telenovelas en México, y quien le dio oportunidad en películas y telenovelas. Aquí me veo yo obligado a preguntar, ¿cuál de estos datos te suena más perturbador? O más bien, ¿cuál no te suena tan perturbador? Porque la verdad, la vida de los famosos es una cajita de Pandora. Pero bueno, amigos, si esos datos te han parecido escandalosos, los que vienen son aún peor. Así que, como decía nuestro recordado Raúl Velasco, aún hay más.
Ahora sí, mi gente, ¿listos para seguir destapando este tamal de chismes o ya necesitan agua bendita para continuar? Es que vean, amigos, hay actrices que les gusta hacerse muy reservadas, pero a María Félix le encantaba que la prensa anduviera hablando de ella, para bien o para mal, ya que le gustaba que hicieran reportajes y que inventaran todo tipo de mitos y leyendas alrededor de su persona. Y si no los inventaba la prensa, ella se encargaba de darles material para que hablaran de ella, como fue el día que dijo que su primer gran amor fue su propio hermano Pablo. Vaya que levantó polémica. Todo mundo se quedó con la boca abierta, pero a María lo que le gustaba era causar polémica. De eso pedía su limosna. Y cómo no, si con este dato todo mundo estaba con el Jesús en la boca. Y es que, según reveló María Félix, ella siempre jugaba con sus hermanos varones, por lo que consideraba que tenía un corazón de hombre, porque con ellos había aprendido a ser ruda y a hablar así, con esa voz toda ronca que sacaba de onda a los productores. Ellos siempre batallaban con eso y querían que ella hablara más fina, más afeminada, pero a la doña le gustaba ser bien masculina porque, decía ella, el mundo era de los hombres. Pero bueno, el punto es que ella jugaba mucho con su hermano Pablo desde que era muy niña, pero las cosas fueron cambiando conforme ella se fue haciendo una señorita. Los juegos de subirse a la espalda de su hermano y sentarse en sus piernas ya no le gustaron a su mamá porque ya se miraba mal. No era lo mismo ver a una niña de 5 o 6 años sobre la espalda de su hermano Pablo que a una jovencita de 12 o 13 años. Y según dicen, los padres empezaron a darse cuenta de que estaban corriendo un riesgo, que entre Pablo y María Félix pudiera haber una relación incestuosa. Así que, según dicen, los papás, más espantados que periodista que se encuentra a Shakira sin maquillaje, decidieron mandarlo a un colegio militar para separarlos tantito. Pero, según contó María Félix, el primer día que vio a Pablo entrar de regreso en una visita a su casa, vestido con ese uniforme militar, hasta las piernas le temblaron porque Pablo se miraba guapísimo. Eso sí que espantó a la mamá, porque ya María tenía 15 años, y que va y se le sienta en las piernas y empezó a hacerle cosquillas, y le dijeron que se sosegara. Pero ella, dicen, quiero un novio como mi hermano. La mamá le llamó la atención, pero ella no hacía caso. Pablo estaba metido en este colegio militar internado y después le llegó la noticia de que Pablo había fallecido. Según dicen, María Félix sintió que su familia la había separado del amor de su vida, así que, decepcionada, se casó con el primero que pasó por ahí, que fue un vendedor de cosméticos con quien escapó y se casó, conocido como Enrique Álvarez Alatorre, quien fue el padre de su hijo Enrique Álvarez Félix. Pero, según dice María Félix, un día su esposo le intentó pegar y ella dijo, «Ah, no, a mí no me vas a hacer eso». Y según, agarró sus tiliches y a su hijo, y se regresó a su pueblo. Pero en su pueblo eran bien chismosos, y una madre soltera en aquel entonces era mal vista, así que mejor se fue a Ciudad de México, donde también son chismosos, pero como hay mucha gente, pues se siente menos lo tupido. Ella pensó que al ser una ciudad tan grande no iba a ser mal juzgada. María Félix nunca creyó la versión de que Pablo había fallecido de la manera que le habían dicho. Así que ya investigó por su cuenta y descubrió que efectivamente su hermano Pablo había sido asesinado en aquel lugar. Y se dice que fue por esa razón que cuando falleció no le dejó nada, ni un centavo partido por la mitad, a su familia, porque estaba enojada con ellos porque le habían separado de su hermano Pablo. De hecho, fue su sobrino, Kuno Becker, quien dijo que efectivamente entre su tía María Félix y su tío Pablo había podido haber existido una relación incestuosa. Según dijo Kuno, la forma en que ella le hablaba de su tío Pablo era muy retorcida. Vaya dato tan perturbador, y la verdad es que muchos creen que es solo un mito, que ella se lo inventó, pero según dijo Kuno Becker, esto fue tan real como que el precio de la gasolina está caro. Y bueno, mi gente, aquí yo sí tengo que preguntarles. ¿Ustedes creen que la doña hablaba en serio o nomás estaba echando polémica para que la vieran como la mujer más picuda de México? ¿Creen que la familia exageró o que de plano ahí había un amor prohibido? Porque este chisme está tan caliente que hasta el sartén pidió vacaciones. ¿Ustedes qué dicen, mis gerberines? ¿Verdad? ¿Mentira? ¿O verdad a medias como las dietas de enero? Y bien, amigos, sigamos con los datos perturbadores de la doña, esta que tenía cada frase en la punta de la lengua. Y nuestro siguiente dato es el número 4. Y es que resulta que sí, amigos, el rumor de que a María Félix le gustaban las mujeres se había corrido por todo el barrio, entre las vecinas chismosas y hasta entre los periodistas. Pero nadie se atrevía a preguntarle directamente, hasta que un periodista en Argentina le dijo, «Oiga, María Félix, ¿es verdad que a usted le gustan las mujeres?» Y ella le contestó,
Pues si todos los hombres son así de feos como usted, pues sí me gustan las mujeres. Una frase icónica, inteligente, como la doña. Pero según dicen, el periodista le dijo, pues no todos los hombres son tan feos como yo, hay hombres más feos, como Agustín Lara, por ejemplo. Y dicen que María Félix se enchiló y le dijo, pues Agustín Lara, de perdida, era sexy. Y la neta que todos dijeron, ah caray, como que le hacían falta lentes a la doña. Pero déjenme contarles que en entrevista con Enrique Rocha dijo que cuando Agustín Lara cerraba la puerta de su habitación, se convertía en un hombre sexy, y aseguró que sabía cómo cuchiplanchar muy bien. Aquí es donde la comadre le reclama al compadre, y según dicen, el flaco estaba bien dotado, o sea que lo que le faltaba de guapo, le sobraba de aquello. Porque aquí entre nos, según dicen los conocedores, el amor de la vida de María Félix fue Agustín Lara, el cual le dio como regalo de bodas la canción María Bonita. Vaya regalazo, ¿a poco no? Se divorció porque le fue infiel con una cantante. Es que, según dicen, esta cantante tenía muy infladita la retaguardia y el flaco no pudo resistir la tentación. Y que le van con el chisme a María Félix y ella no se aguantó y lo corrió con todos los tiliches. Cuando el flaco llegó en la noche, vio un montón de maletas en la sala de su casa y dijo, Maruca, porque así le decía a María Félix, ¿quién vino a visitar? Y ella le contestó, nadie, tú te vas a la tiznada. Ah, caray, dijo el flaco, ya saqué boleto. Pero con el tiempo declaró que el flaco lo tenía de oro. Digo, el flaco era de oro. Perdónenme ustedes la confusión. Pero bueno, ¿por qué le alimentaron a la doña el rumor de que era lesbiana? Porque según dicen, allá en París, Francia, era amiga de una mujer que, según decían, era su amante, y el rumor se había corrido por toda la farándula. Algunos dicen que era cierto, otros dicen que no, pero como dice mi tía Chuchis, cuando el río suena es porque chisme lleva. Y aquí yo sí les pregunto, mi gente, ¿ustedes creen que la doña nomás se dejaba querer por quien se dejara? ¿O sí traía su corazoncito repartido entre géneros? ¿O más bien era puro cuento para que la leyenda creciera como masa de tamal? Porque la doña, si algo sabía, era cómo mantenerse en boca de todos. A ver, díganme, ¿mito, verdad o puro chismazo internacional con acento francés? Dato perturbador número 5. María Félix es considerada la mujer que se hizo a sí misma. ¿Y a qué se refiere eso? Pues que, según los conocedores, han descubierto que en un principio María Félix era una mujer insegura. De hecho, según revelaron los productores de la primera película en la que ella participó, era una mujer de una belleza impresionante, pero era tartamuda y tenía una voz ronca, por lo cual ellos batallaron para hacerla hablar de una manera correcta y hacerle su voz con un tono más femenino. Pero, aparte de eso, era una mujer pobre. De hecho, ella había perdido la custodia de su hijo Enrique Álvarez Félix porque no podía mantenerlo. Su padre se lo había llevado con él a Guadalajara y solamente lo pudo recuperar después de casarse con Agustín Lara. Y gracias al dinero de Agustín fue que pudo ir por Enrique. Pero antes de eso, María Félix no tenía dinero. De hecho, Ernesto Alonso dice que le regalaba pantimedias de nylon que le mandaban de Estados Unidos. Así surgió esa gran amistad. Ella había estado casada con el cantante Raúl Prado del trío Calaveras y en ese matrimonio sufrió carencias. Su regalo de aniversario fue un rebozo. Por eso es que nunca quiso hablar sobre esa relación. Fue a partir de su matrimonio con Agustín Lara que empezó a recibir mejores oportunidades en el cine y a tener dinero, pero aún seguía sin ser una mujer millonaria. Y no fue hasta que se casó con el empresario francés Alexander Berger y se mudó a París, Francia, que empezó a agarrar el glamour francés y a tener una personalidad distinta, más refinada, más estirada. Ya ahí fue donde se volvió realmente millonaria. Ella convenció a su esposo de invertir en el metro de la Ciudad de México y empezó a ganar dinero del metro, ya que su esposo invirtió y le dejó un porcentaje de las ganancias a ella. Y también, aunque no lo crean, María Félix era vendedora de joyas. Sí, señores. Ella ganaba mucho dinero vendiendo joyas porque compraba piezas de Cartier, las utilizaba un tiempo y después hacía subastas entre mujeres ricachonas en su casa. Ahí sacaba un buen dinerito extra. Y se dice que ganaba más dinero vendiendo joyas que haciendo películas. En otras palabras, le encantaba el negocio. Pero en realidad, María Félix, la doña, era un personaje. Un personaje que ella sacaba como un escudo, como una armadura, para no mostrar su verdadera personalidad, que en el fondo era la de una mujer bastante sensible e insegura. Era una persona que se aterraba de que le tuvieran lástima, y por eso decía su frase, prefiero que me tengan envidia a que me tengan lástima. Porque eso era lo que verdaderamente le aterraba. Y aquí yo les pregunto, mi gente, ¿a poco no está cañón que, detrás de tanta elegancia, tanta cara levantada y tanta frase matona, hubiera una mujer temerosa de que alguien le viera la fragilidad?
¿Quién diría que esa mujer que parecía hecha de mármol se moría de miedo por dentro? Aquí les pregunto yo, ¿creen ustedes que esa personalidad altiva y desafiante era realmente la verdadera personalidad de María Félix o era solamente un personaje que ella se había inventado para crear un mito, una leyenda, de una persona que realmente nunca existió? Porque aquí, entre nos, la doña parecía más construida que un set de Televisa. Dato perturbador número 6. Y si ustedes creen que aquí ya se acabó el chisme, pues qué poco me conocen. Vámonos con el dato perturbador número 6. Y es que sí, amigos, María Félix, al igual que muchos otros artistas, ha sido acusada de ser satánica. ¿Y por qué sucedía esto? Pues porque María Félix hizo varias películas donde lanzaba conjuros, y ella misma se encargaba de que la gente pensara eso de ella. María Félix, además, era amiga personal de Ernesto Alonso, quien se caracterizó por encarnar personajes oscuros, sobre todo en telenovelas como El Maleficio. Y según dicen muchos, María Félix hacía conjuros para atar a sus amantes y para tenerlos comiendo de su mano. También creía que esto le daría fama y fortuna. Y es por eso que durante años se ha mantenido el mito de que María Félix, en realidad, tenía estas creencias al chamuco. Y también porque su vestimenta era, en su mayoría, de colores oscuros, y el tipo de joyería que usaba incluía, por ejemplo, serpientes. Y por supuesto que la serpiente refleja en la Biblia a Lucifer, el ángel caído. De aquí, amigos, me veo obligado a preguntarles, ¿creían ustedes que realmente era satánica o era simplemente un mito que se inventó a través de su personalidad tan extravagante? Porque la neta, aquí uno no sabe si la doña hacía conjuros o nomás hacía corajes. ¿Era bruja de verdad o bruja nomás de carácter? ¿Era Lucifer quien la asesoraba o era puro humo para vender boletos? A ver, suelten la lengua, mis kerberines. ¿La doña pactó o nomás impactó? Dato perturbador número 7. Si bien es cierto que anteriormente les dije que María Félix era una persona insegura, muchos dicen que María Félix no toleraba trabajar junto a una mujer que la opacara o que no se arriesgaba a trabajar con una mujer mucho más joven que ella. Y era por eso que pedía, en todas las películas en las que participaba, escoger a las personas con las que trabajaba, y ella era quien aprobaba quién sí y quién no. O sea, ya tenía participación en la elección del elenco que participaba junto a ella. Y según dicen, que en la película La Cucaracha ya estaba firmada Elsa Aguirre, pero María Félix les dijo a los productores que no quería trabajar con ella. Y es que Elsa Aguirre estaba en el mejor momento de su carrera y era mucho más joven que la doña. La doña ya estaba en sus 50, mientras que Elsa Aguirre apenas andaba casi en sus 30. Total, que no quiso competencia, y la sacaron a ella y metieron a Dolores del Río, que era mucho más grande que Elsa Aguirre, e incluso más grande que María Félix. Pero otra persona que dijo que María Félix la mandó a sacar de un set fue Sarita Montiel, la actriz de origen español, que en una ocasión fue al set a querer conocer a María Félix, pero que en cuanto María Félix la vio y vio lo bonita que era, dijo: «Sáquenme a esa muchachita de aquí, no la quiero cerca». Pero también, ya en su vejez, mandó a sacar a Silvia Pinal del bautizo de su propia nieta. Sí, amigos, como lo oyen, muchos quizás no saben que la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, tuvo como madrina de bautizo a María Félix, y eso fue a pedido de la mamá de Pablo Moctezuma, quien es el padre de Frida Sofía. Pues la mamá de este señor era una empresaria famosa y muy adinerada de México, y amiga personal de María Félix, y ella le pidió que bautizara a su nieta Frida Sofía. Pero que cuando María Félix llegó a la iglesia, pidió que no dejaran entrar a Silvia Pinal porque no le gustaba la competencia. Y aquí yo les pregunto, mi gente, ¿ustedes creen que la doña era así de alzada o de plano le ardía ver a otra mujer más joven o más guapa cerca de ella? ¿Esto era inseguridad, egocentrismo o puro capricho de diva? Porque si la doña hubiera tenido TikTok, ya me imagino el trend. Si está bonita, sáquenla. ¿Qué opinan, amigos, de este comportamiento? ¿Creen que María Félix era insegura o era simplemente el comportamiento de diva al querer ser la única que brillara? Porque aquí entre nos, esto ya parece más berrinche de reina que inseguridad. Pero ustedes digan, ¿la doña era diva o divinamente insegura? Dato perturbador número 7. Sí, amigos, todos sabemos que lo único seguro que tenemos es la muerte, pero por supuesto que ninguno de nosotros quisiera ser enterrado y desenterrado a la vez. O sea, ya si nos entierran, que ahí nos dejen, que nos dejen descansar en paz. Pero resulta que a la doña ni eso.
ya que, como les venía contando anteriormente, no les dejó ni un quinto partido por la mitad a su familia de sangre, y todo se lo dejó a su asistente personal. Y obviamente la familia no podía creer que esto había sido así que empezaron a inventar teorías de que la doña habría podido haber sido envenenada. Y llenaron la solicitud correspondiente para que María Félix fuera desenterrada. Ya estaba descansando en paz, y que me la sacan. Casi que la querían revivir para que soltara la sopa. Pero lamentablemente no se pudo. Le hicieron exámenes toxicológicos para ver si había sustancias en su cuerpo que pudieran darles una pista de que había sido envenenada, pero los resultados salieron negativos. Por lo cual nada más la desenterraron por puro gusto, y no pudieron quitarle la herencia al heredero. Así que fue otro dato bastante perturbador de ella. Y aquí yo sí pregunto, mi gente, ¿ustedes creen que la familia de la doña la quería tanto, o la querían tanto, pero en billetes? ¿Fue preocupación genuina o puro interés con aroma a herencia? ¿Ustedes le habrían hecho eso a la doña? Porque eso de andarla desenterrando nomás porque no les dejó nada, ni mi tía Chuchis en sus peores corajes hacía eso. A ver, ¿qué opinan, gerberines? ¿Drama familiar o desesperación económica a nivel ábrete tumba? Dato perturbador número 8. María Félix era una muerta en vida. Sí, señora, como lo oye. Y es que, según dijo su hijo Enrique Álvarez Félix, María Félix no demostraba amor ni sentimientos por nada ni nadie, ni siquiera por su propio hijo. Enrique decía que si él un día tenía un hijo, sí le demostraría amor, porque a los niños hay que demostrarles eso. No basta con que sepan que los quieren, sino que hay que demostrárselo. Y es que, según decía Enrique, María siempre fue muy fría con él y nunca fue una madre cariñosa. Eso, por supuesto, le hizo mucho daño, y siempre creció con la carencia y la necesidad de su madre. María siempre le decía, de mí no tendrás nada, lo único que tendrás es un techo y comida. Y que cuando lo mandó al internado, según dijo Enrique, lo iba a visitar una vez al año. Sí, Enrique creció en la plena soledad toda su infancia, y las navidades se las iba a pasar con un compañero del internado, porque ni siquiera las fiestas las pasaba con su madre. Entonces me pregunto yo, ¿qué tipo de madre es aquella persona que manda a su hijo al internado y lo va a ver una vez al año? Es como que un poco raro, ¿no creen? Por más que quieras educar a tu hijo, pues de perdida lo vas a ver, o quieres pasar las fiestas con él. Pero Enrique dice que no, que él prácticamente no convivió con su madre en su niñez. Y cuando llegó la época de volver a México, su madre se mantenía en Francia o en España, y él creció siempre alejado de ella. Y tristemente, Enrique Álvarez Félix, cuando murió del infarto fulminante, estaba solo en su departamento, sin nadie a su alrededor, porque María estaba en París. Cuando se enteró de su muerte, viajó desde París para darle cristiana sepultura. Y según dicen, era una de las cosas de las que realmente se arrepentía María Félix, de no haberle demostrado a su hijo cuánto lo amaba. Y esto es verdaderamente no solo perturbador, sino también triste. Y aquí me veo forzosamente obligado a preguntarles, mis gerberines, ¿creen ustedes que María Félix realmente no sabía amar o simplemente no sabía demostrarlo? ¿Era frialdad, trauma, o la doña había construido un personaje tan duro que ya ni ella pudo salirse del disfraz? Porque esto de tener todo el glamour del mundo, pero no tener cariño en casa, está más duro que los frijoles sin remojar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue víctima de su propia leyenda o verdugo emocional de su hijo? Dato número 9. Amante de hombres poderosos. Sí, señores, como sucede siempre cuando una mujer desata pasiones y también desata desafíos en los hombres. Pues así como la princesa Diana en su momento llegó a ser considerada un trofeo para los millonarios, María Félix también. Se dice que muchos hombres hacían lo que fuera con tal de conquistarla, ya que decir que habían tenido en su cama a María Félix era como una señal de poder. Por lo cual, varios millonarios le hicieron proposiciones indecorosas, algunos con éxito y otros con poco. Uno de los primeros fue Agustín Lara, quien dice que vio a María Félix como un trofeo, ya que él se sentía muy inseguro debido a una cicatriz que tenía en el rostro. Y al casarse con alguien tan bonita como María Félix, satisfacía esa inseguridad. También se le relacionó con el presidente Miguel Alemán, quien según le regalaba joyas y la tenía como amante. Según dicen, para un millonario, María Félix representaba el éxito en su vida empresarial. María Félix solamente habló de sus matrimonios, pero según cuentan, siempre estuvo rodeada de millonarios que le soltaban un chorro de lana por estar con ella. Ella decía, siempre he tenido suerte con los hombres. Pero aquí les pregunto yo, ¿acaso María Félix fue una prostituta de alta gama o solamente es el rumor que se crea en los pasillos?
Porque en el caso de la princesa Diana está muy documentado y es bien visto que los hombres poderosos tienen una debilidad por poseer lo que no todo mundo puede tener. En una ocasión, María Félix llegó a decir que los hombres que la criticaban eran muy feos o eran muy pobres, porque para tenerla a ella, si eran feos tenían que ser ricos y si eran pobres tenían que ser muy guapos. En fin, había reyes y millonarios que le hacían invitaciones, y hay documentos y anécdotas que ella contaba que hacen parecer que sí aceptaba esas invitaciones, como la del Día de la Carne Humana. Pero aquí, mis kerberines, yo sí les tengo que preguntar, ¿María Félix cobraba? ¿O simplemente escogía bien? ¿Fue víctima del deseo masculino o jugó el juego mejor que todos? ¿Era un trofeo o era la cazadora? Porque aquí, entre nos, la doña no parecía mujer que se dejara comprar tan fácil. Más bien parecía de las que ponían la tarifa emocional, y los millonarios corrían a pagarla. ¿O ustedes qué opinan? Pues bien amigos, hasta aquí los dejamos con este nuevo video de tutoriales, donde les traemos toda la sopa y las intrigas de los famosos. Así que si les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, porque eso verdaderamente nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido, y así ustedes no se pierdan de ninguno de nuestros interesantes e intrigantes chismosos videos. Y nos vemos mañana, ¿qué les parece? ¿O quieren que les cuente otro chisme antes de irnos? Porque yo sé que ustedes son como yo, les das un chisme y piden 3 más. Pero ahora sí, mis kerberines, nos vemos en el próximo video. Cuídense, pórtense bien, o por lo menos que no los cachen.